Bueno, buenas tardes otra vez y bienvenidas a este otro encuentro, al tercer encuentro del ciclo Nosotras Trabajadoras, que está coorganizado entre la IMEG y Citra, eh, como un espacio para reflexionar, para elaborar un diagnóstico, para pensar estrategias colectivas eh, de resistencia, bueno, reflexión en este contexto de avanzada neoconservadora, neoliberal. Les decía que bueno, que fue organizado en TRAIMEC. Yo estaría dando unas palabras de contextualización y de inicio a este tercer encuentro por parte de la IMEG, y después está María Fernández Álvarez de Citra y también socia de la IMEG, eh, que va a dar unas palabras en el cierre de esta primera parte del año con estos tres encuentros. Hoy tenemos cuatro participantes, les agradezco, ahora les voy a presentar, les agradezco que hayan aceptado. Falta que se sumen dos de ellos, de ellas, así que, bueno, en unos minutitos voy a presentar quiénes nos acompañan. Les decía que vamos por el tercer encuentro. En los encuentros anteriores se comenzó o elaborando un diagnóstico de qué es lo que implica esta avanzada neoconservadora, neoliberal, en torno, por un lado, en términos de ataque de desfinanciamiento, de recortes presupuestarios, de áreas claves del Estado y de nuestras vidas, como salud, cultura, educación, ciencia, eh, de un ajuste en detrimento de nuestros derechos, de una precarización laboral y una precarización laboral también en trabajadores del Estado. Tuvimos en encuentros anteriores representantes de distintas organizaciones sindicales y que representan distintas áreas, un desmantelamiento también de políticas públicas que sostienen el entramado social, y cómo eso impacta también específicamente en el mundo del trabajo, en el mundo del trabajo público, en el mundo del trabajo privado, instalando una lógica de mercado, una precarización en, en los trabajos y un empeoramiento también de las condiciones salariales y de los derechos vinculados con esa condición salarial. Eso también tiene un impacto específico en términos de género, de especificidades, de qué pasa a las mujeres, las disidencias, en ese ataque o en esas transformaciones o sí, ataques al mundo del trabajo, eh, en este gobierno y en este contexto también económico y político, que no es solo local. Lo que está pasando no es solo algo que nos pasa en este contexto particular de Argentina. Por eso el ciclo lo denominábamos Nosotras Trabajadoras, porque era ver específicamente qué nos atañe o qué nos afecta a nosotras en tanto trabajadoras, en tanto la condición de género de ese sujeto trabajador y trabajadora, y también la especificidad de estos ataques en el área de ciencia y educación, ¿no? Como pensarnos no solo como productoras de conocimiento, sino también como trabajadoras, y nuestro lugar como trabajadoras o como científicas trabajadoras, académicas trabajadoras, educadoras trabajadoras, en la garantía de ciertos derechos, ¿no? Con quienes nos vinculamos. Por eso en este tercer encuentro nos interesaba también tener voces que nos hablaran de distintos escenarios y territorios, así como en otras tratamos de tener voces que tuvieran representación sindical, representación en distintas áreas de conocimiento, representación de áreas de gestión vinculadas a ciencia y técnica y a distintos roles. Bueno, hoy una propuesta era pensar qué estrategias colectivas se pueden tramar, qué diagnósticos se elaboran o se pueden elaborar, cuáles son los puntos de resistencia que podemos eh, entablar colectivamente desde distintos escenarios y territorios. En el encuentro de hoy van a participar o participan, que de nuevo les agradezco,
eh, que hayan aceptado: Rosario Gómez Moya, Suyay Malén García Walda, Juan Sotelo y Marisa Fournier. Que Juan y Marisa todavía no se conectaron, así que presento a las dos primeras, después cuando se sumen hago la presentación de Juan y y de Marisa. Rosario Gómez Moya es doctora en Historia y becaria postdoctoral de CONICET. Desarrolla su investigación en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, en el IDIX en La Plata. Su tesis doctoral abordó la incorporación de las mujeres en las profesiones jurídicas en los años 60. Es docente de Trabajo Femenino y Políticas Públicas en la Maestría de Políticas Públicas y Feminismos de la Universidad Nacional de José C. Paz e integra el comité editorial de la revista Descentrada. Suyay Malén García Walda es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Cuyo y doctora en Ciencias Sociales por la misma universidad. Tiene una maestría en Género y Políticas Públicas por Flaxo y un postdoctorado en Salud Colectiva por el IAPAS, México. Es investigadora adjunta del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales y profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Género, Diversidad y Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Sus líneas de estudio se centran en las teorías de la justicia, géneros y diversidad cultural. Así que, bueno, otra vez gracias también a todas quienes se conectaron. Después hacemos la organización de los otros encuentros, fue así, unas presentaciones breves que son disparadoras de intervenciones. Después vamos a tener lugar para hacer preguntas y conversar colectivamente. Así que, bueno, Rosario, te paso la palabra. Gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este ciclo. Eh, como, como expositora pude participar en el anterior como participante y estuvo muy bueno. No sé, se escucha bien, ¿no? Estoy con el micrófono. Bien. Bueno, traje para compartir algunas reflexiones que vienen de mi experiencia como becaria y también de las preguntas que recorren mi investigación. Voy a centrarme en la experiencia de quienes tenemos becas del CONICET, especialmente en el área de ciencias sociales y humanas, y más específicamente en el campo de los estudios de género y la historia de las mujeres. Y lo que voy a compartir surge de mi propia trayectoria como becaria, de la experiencia que me comparten las personas con quienes trabajo y también de las preguntas que atraviesan mis temas de investigación vinculados al trabajo y la profesionalización de las mujeres. Me interesa empezar con una breve caracterización del lugar que ocupan las becas dentro del CONICET. Las becas doctorales y postdoctorales integran el programa de formación de recursos humanos del organismo y aunque todas las personas que las obtienen ya cuentan con un título de grado y o de posgrado, son consideradas en formación en relación con la carrera de investigador. Así, la beca doctoral está destinada a realizar un doctorado, mientras que la postdoctoral es para continuar la formación como investigadoras mediante la realización de actividades de investigación. Esto quiere decir que para el CONICET, la etapa de formación comienza después de la formación de grado o posgrado, en una instancia que en otros ámbitos profesionales ya se consideraría parte del ejercicio profesional propiamente dicho. E incluso en CONICET la etapa de formación continúa aún habiendo completado un doctorado, como es el caso de las becas postdoctorales. Eh, Esta concepción está en la base de la falta de derechos laborales que caracteriza a nuestro trabajo, porque aunque la beca doctoral se curse una carrera de posgrado, esa no es la única tarea que se espera que realicemos. Si queremos continuar con la carrera académica, es imprescindible asumir muchas otras actividades: escribir artículos, participar en proyectos, presentar ponencias, realizar estancias de investigación, tener cargos docentes e incluso comenzar a dirigir tesis de grado o maestría. Sin embargo, estas tareas no figuran como requisitos formales en el reglamento de las becas, que solo obliga a que los becarios cumplamos con los objetivos y plazos previstos en el plan de trabajo presentado para obtener la beca. Lo que efectivamente hacemos responde más bien a las dinámicas de evaluación que rige el sistema. Sabemos que para tener alguna posibilidad de ingresar a carrera hay ciertos antecedentes que serán más valorados que otros. A veces tenemos claridad sobre esos criterios y a veces no, porque son criterios cambiantes o difusos y dependen de las distintas comisiones y áreas disciplinares. A esta estructura de exigencias no formalizadas se suma en el contexto actual
una dimensión agravante: el ajuste presupuestario al que están siendo sometidos el sistema universitario y el sistema científico tecnológico en su conjunto. En este escenario, marcado por la desfinanciación, la amenaza latente y el hostigamiento ideológico, las condiciones ya precarias de las becarias se ven aún más deterioradas. Y ese impacto no se distribuye de forma homogénea. Las ciencias sociales y humanas, en particular, enfrentan un nivel de deslegitimación pública y política que condiciona fuertemente nuestras posibilidades de continuar investigando. Un ejemplo concreto de esta situación es lo que sucedió con los recursos de reconsideración de las becas postdoctorales del año pasado. El directorio solicitó la revisión por parte de la comisión evaluadora de los 12 recursos que habían sido aprobados por el gran área de ciencias sociales y humanas. Esta intervención demoró aún más la asignación de las becas, lo que implicó que muchas personas quedaran sin ingresos y cobertura social durante un tiempo prolongado a la espera de una resolución. Además, resultó llamativa la situación de algunos casos donde recursos que, tras haber sido evaluados favorablemente en diciembre, fueron finalmente rechazados luego de esta nueva revisión en marzo. Todo esto sin mayores explicaciones. En este panorama, las ciencias sociales y humanas ocupan una posición especialmente vulnerable. En contextos donde se impone la lógica del rendimiento económico, como comentaba Andrea, como criterio casi exclusivo de valoración, nuestras disciplinas aparecen como prescindibles o, en el mejor de los casos, como postergables. Se trata de una idea fuertemente instalada que asocia el valor del conocimiento con su capacidad de generar ganancias mensurables o patentes aplicables. En ese esquema, la reflexión crítica, las preguntas, los enfoques y las herramientas que cultivamos desde las ciencias sociales quedan desplazadas. Los estudios de género enfrentan en particular formas crecientes de legitimación en el debate público y de hostigamiento y ensañamiento hacia determinadas temáticas o hacia quienes las investigan. En esos ataques se presentan como objeto de opinión o posicionamiento ideológico cuestiones que, desde la ciencia feminista, han sido abordadas empíricamente y elaboradas a nivel metodológico y teórico. También, en relación con nuestras trayectorias laborales, las mujeres y disidencias nos vemos especialmente perjudicadas por este contexto. Como han demostrado distintas investigaciones, por ejemplo, sobre la representación política femenina, la participación de las mujeres tiende a aumentar cuando la jurisdicción se amplía, cuando hay más vacantes o mayores expectativas de ingreso. En cambio, cuando los espacios se reducen, los mecanismos discriminatorios se vuelven más eficaces. Algo similar ocurre en el sistema científico. Cuando las becas escasean y el ingreso a carrera se vuelve más difícil, los criterios de evaluación tienden a endurecerse y a volverse menos permeables a la singularidad de las trayectorias. Se impone un perfil moldeado por el ideal de trabajador, alguien dedicado exclusivamente a su profesión, con el horizonte del éxito individual por sobre el trabajo colectivo y, sobre todo, libre de cargas domésticas. Desde hace tiempo se denuncia que los criterios de evaluación reproducen un modelo de investigador que deja poco margen para trayectorias diversas. En la beca doctoral no alcanza con avanzar con la tesis. En la postdoctoral lo que pesa es el ingreso a carrera. Estas exigencias se vuelven particularmente restrictivas cuando no se ajustan al modo en que se desarrolla la práctica cotidiana de muchas personas becarias, en especial de las mujeres. La feminización del trabajo doméstico y de cuidado es un factor estructural en la configuración de las trayectorias profesionales, aunque sus efectos varían según las profesiones y también dentro de las dinámicas familiares. En relación con la licencia por maternidad, por ejemplo, un reclamo sostenido que logró un reconocimiento institucional. Actualmente las becas contemplan una extensión de 100 días. Sin embargo, como la lógica de evaluación no se modifica, esa prórroga no alcanza para compensar las exigencias que siguen operando sobre ese mismo periodo de tiempo. La evaluación para pasar al escalón siguiente, ya sea la beca postdoctoral o el ingreso a carrera, no se desplaza ni se ajusta, y se termina penalizando el tiempo en el que no se publicaron artículos, no se realizaron estancias o no se avanzó al ritmo esperado. De este modo, la licencia se reconoce formalmente, pero no altera el modo en que se mide la productividad, lo que termina generando una nueva forma de desigualdad. Como señalan Débora D'Antonio, Silvia Elizalde y Florencia Robeto en un texto publicado en 2021 donde analizan la política de género del CONICET, es urgente la visibilización y ponderación de estas desigualdades en los procesos de evaluación. Sin embargo, en el contexto actual, observamos una respuesta institucional más bien defensiva en la que se conserva lo que había sin revisar los sesgos preexistentes e incluso se utiliza la amenaza latente, quizás también como estrategia disuasiva.
Pienso en particular en el plan de la Fundación Libertad y Progreso, integrada entre otros por Alberto Venegas Lynch, que propone eliminar la carrera de investigador de CONICET para, en su lugar, promover contratos de corto plazo atados a proyectos concretos. Por eso me pareció muy pertinente el planteo de Yamile Sokolovsky en un encuentro anterior de este ciclo, en el que señaló la necesidad de pensar no solo en quienes se van del sistema buscando muchas veces involuntariamente horizontes laborales mejores, sino también en quienes nos quedamos adaptándonos a condiciones cada vez más hostiles. Ahora bien, resulta difícil plantear estas cuestiones ante un gobierno cuyos principales referentes niegan abiertamente la existencia de brechas de género en el mercado laboral. Pero como dijimos, no se trata de una cuestión de opinión. Hay abundante producción empírica que demuestra esas desigualdades, así como desarrollos teóricos que permiten comprenderlas en términos de relaciones estructurales de poder. Sin ánimo de caer en la descalificación personal, vale recordar que el propio presidente se dedica a una ciencia social como es la economía, desde una perspectiva con escasa rigurosidad académica, tal como lo evidencian los múltiples casos de plagio en sus libros, cuestiones que difícilmente serían avalados por los mecanismos de evaluación del CONICET, por más criticables que sean en otros aspectos. Pero bueno, me referí, por un lado, a las dificultades de obtener una beca, a los desafíos que atravesamos su desarrollo, durante su desarrollo, y ahora me gustaría detenerme en lo que viene después. ¿Qué imaginamos les becarios sobre nuestra posible trayectoria en el CONICET? Como dijimos, el trabajo que realizamos durante la beca no se limita a lo previsto en el plan original, sino que se expande y se reconfigura en función de lo que interpretamos que es valorado por los criterios de evaluación del organismo. Vale preguntarse si esa especificidad de la carrera académica no implica que esos criterios difieran y muchas veces se contrapongan de los que se reconocen en la docencia universitaria, terciaria o secundaria o en otros espacios de inserción profesional de las ciencias sociales. Así, vamos moldeando nuestros CVs de acuerdo a los parámetros de un organismo que no nos garantiza previsibilidad. La situación de quienes ingresaron a carrera en la convocatoria de 2022 es un lamentable ejemplo de esto. Los resultados se conocieron entre septiembre y noviembre de 2023 y desde entonces ninguna de las 850 personas seleccionadas fue efectivizada. Completaron todos los trámites requeridos, incluidos los estudios psicofísicos, pero sus nombramientos siguen congelados. Muchas de estas personas, pero no todas, recibieron becas postdoctorales extraordinarias como paliativo totalmente insuficiente. ¿Por cuántos años más se va a prolongar el supuesto periodo de formación? A esto se suma que la convocatoria para el ingreso a carrera 2023 sigue sin publicar resultados y la de 2024 nunca se abrió. En este contexto, quienes estamos en la etapa de becas, nos vemos ante una situación muy incierta en la que hay muchas más preguntas que respuestas. Preguntas que me hago constantemente y que circulan entre compañeras becarias. ¿Seguimos pensando en nuestros CVs según los parámetros de CONICET, esperando que alguna vez vuelva a abrirse el ingreso a carrera? ¿Renunciamos a esa expectativa y empezamos a proyectar otras posibilidades? Pero ¿cómo hacerlo cuando hace tantos años que nos venimos formando para esto? Cuando estamos profundamente comprometidas con nuestras investigaciones. ¿Nos vamos a vivir a otro país? En definitiva, el recorrido que intenté trazar da cuenta de un sistema que nos exige cada vez más mientras nos ofrece cada vez menos certezas. Un sistema que promueve la competitividad, la productividad y la disponibilidad permanente al tiempo que precariza los modos en que habitamos la investigación. Las becas, lejos de ser una etapa transitoria de formación, se extienden y se acumulan en recorridos profesionales marcados por la incertidumbre. En este escenario, las desigualdades estructurales de género, pero también disciplinares, se profundizan y la precarización se vuelve parte constitutiva de nuestra experiencia como trabajadoras de la ciencia. Por eso, les agradezco mucho la organización de este ciclo y la posibilidad de traer estos interrogantes. Creo que es muy necesario pensar colectivamente cómo sostenernos, cómo construir sentidos compartidos para una práctica que muchas veces se vuelve solitaria, frustrante y desbordante, pero que también está hecha de vínculos, compromisos y deseos que siguen presentes. En mi experiencia, el lugar de trabajo es clave en este entramado tan desalentador. Crear espacios que, en medio de todas las injusticias y precariedades del sistema, puedan alojar nuestras singularidades y acompañar nuestro desarrollo profesional es fundamental. Y esos espacios están hechos de personas concretas que establecen vínculos personales, además de profesionales.
Creo que el intercambio en esos lugares permite una elaboración colectiva al tiempo que habilita la posibilidad de plantear la singularidad de la propia trayectoria. Podemos decir que la incertidumbre es la marca del CONICET, pero ¿eso implica que queramos abandonar nuestro proyecto de dedicarnos a esta carrera que amamos y para la que tanto nos formamos? En mi caso, el CINIG y particularmente el grupo de tesistas de mi directora, Adriana Balobra, son un sostén, una forma de previsibilidad afectiva e institucional en medio de la inestabilidad generalizada. También los grupos de escritura de la AIMEG son un pilar para mí. Con las compañeras muchas veces nos cuestionamos el costado productivista de juntarnos a trabajar. Esto de correr para terminar un artículo mientras el país está en llamas. Sin embargo, pienso dos cosas. Por un lado, que hacemos mucho más que trabajar. Nos damos sostén afectivo, compartimos nuestras incertidumbres, nuestras estrategias para sortearlas, nos damos aliento y sobre todo una escucha atenta y amorosa. Por otro lado, también creo que sostener nuestras producciones es una forma de mantenernos en la apuesta por esta carrera que elegimos. Sé que es complejo, porque incluso cuando criticamos con fuerza las lógicas del sistema académico, muchas veces seguimos intentando cumplir con sus parámetros, porque hacer otra cosa también tiene sus costos. No se trata de dejar de denunciar lo que el sistema nos exige ni de romantizar esas exigencias, pero sí de reconocer que muchas veces buscamos sostener nuestras trayectorias dentro de esas reglas, porque es lo que hay y porque seguimos apostando a nuestro trabajo. Al mismo tiempo, esa apuesta convive con la esperanza de que las cosas puedan cambiar, aunque el camino sea incierto y difícil. Entonces, la pregunta que me interesa abrir es cómo acompañarnos en ese proceso, cómo construir redes y estrategias colectivas que nos permitan sostener nuestras trayectorias, resistir al desgaste y avanzar en la transformación de un sistema que, aunque hostil, seguimos habitando y cuestionando. El feminismo nos enseña que las paradojas forman parte de la vida. Por eso, más que llegar a conclusiones tajantes, mi intención fue compartir algunas de las preguntas, tensiones y problemas que me atraviesan y que compartimos en esos distintos espacios con compañeras. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Rosario. Em, bueno, le damos la bienvenida a Juan y a Marisa, que se sumaron hace un rato. Después los voy a presentar. Ahora vamos a seguir con la intervención de Suyai. Así después queda, como somos cuatro, queríamos avanzar como primero con las presentaciones, así después nos dábamos un espacio de conversación, que es una parte también atractiva de lo que fueron los otros encuentros. Suyai. Gracias, Andrea. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación a todas las compañeras de la INMEC. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes. No hice la tarea, no traigo algo tan ordenado como Rosario, yo soy un poco más desordenada, pero intentaré no perder el hilo de lo que les quiero compartir. Un poco, Andrea traía mi recorrido en la presentación formal. Yo soy investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional del Comahue, vivo en Neuquén y trabajo actualmente en la FADEX, que está en General Roca, Fisquemenuco, en Río Negro, para ubicarnos espacialmente también desde donde traigo por ahí un poco esta experiencia. Y me quedo pensando en varios de los puntos que ya compartió y mencionó Rosario, ¿no? Que si bien en la actualidad me encuentra como parte de la carrera como investigadora de CONICET, también fui becaria en su momento y veo que bueno, hay muchas problemáticas que se sostienen a lo largo del tiempo, ¿no? Dentro del sistema científico y que se agudizan y obviamente se profundizan con la coyuntura actual, pero que también son comunes quizás a las que enfrentamos quienes estamos en carrera y en la docencia también, ¿no? Esto que decía Rosario de la incertidumbre. Yo creo que esa es la palabra que describe a grandes rasgos el contexto que nos atraviesa en nuestro trabajo, trabajar con incertidumbre, por momentos incluso pienso a modo de metáfora que parecemos la banda del Titanic, vieron que está tocando a medida que se va hundiendo el barco, nosotras seguimos trabajando, como decía Rosario, apostando, ¿no? Con todas las críticas que podamos hacerle a la lógica y al funcionamiento del sistema institucional, seguimos apostando a la ciencia argentina, nos entendemos como trabajadoras
del mundo científico de la Argentina y del sistema universitario, y seguimos, ¿no? Apostando a eso, a pesar de que realmente por momentos el escenario y el futuro es totalmente oscuro, por lo menos a mí cuando me agarra así ese baldazo de realidad, el pesimismo, ¿no? Gana. Y, y no solo por el ataque directo a las ciencias sociales que sufrimos, esta campaña que busca desprestigiar nuestras investigaciones, nuestros temas de investigación, nuestras formaciones, que busca deslegitimar nuestro trabajo, yo creo que está generando algo que no habíamos visto en otra época, que es un daño moral muy grande, ¿no? A quienes trabajamos en la ciencia. ¿En qué sentido? Hasta hace un tiempo una se presentaba como investigadora, como becaria de CONICET, ¿no? Con todo el orgullo de decir, ¿no? Porque sabíamos de todo el sacrificio, de todo el esfuerzo, no me gusta la palabra sacrificio, pero bueno, sí, todo el sacrificio, todo el esfuerzo que implica, ¿no? Llegar hasta acá, todos los años de formación, que no es solo trabajo individual, sino también colectivo, esas redes de apoyos que nos sostienen, y hoy por hoy están batallando constantemente y buscando de legitimarnos, ¿no? Y instalar esta idea de que somos el ñoquiset, como dicen algunas redes sociales, ¿no? Y esto empieza a jugar, aunque lo digamos o no lo digamos, querramos o no querramos, empieza a jugar en nuestras subjetividades también, ¿no? Empieza como ahí esta cuestión de, bueno, sentir ese daño moral que quizás mañana el gobierno cambia de color, sin embargo eso ya queda instalado en la sociedad y eso realmente es un tema que al menos a mí en algún momento me hizo mucho ruido y me preocupa también, ¿no? Cómo se revierte, porque no es solo a las ciencias sociales, al sistema científico, a la universidad pública, etcétera, etcétera. Ni hablar de los estudios de género y los feminismos, ¿no? Y acá también lo pienso como docente, decía Andrea, yo estoy a cargo de una materia que se llama Género, Diversidad y Derecho en la carrera de abogacía, imagínense ustedes, que es un espacio bastante hostil, vamos a decirlo, a estas discusiones. De hecho, es la primer cátedra que se incorpora, o sea, la primera materia que se incorpora dentro de una currícula obligatoria en una carrera de abogacía en el país. Siempre han quedado como seminarios optativos o en el posgrado, ¿no? Y es todo un desafío también, eh, esto de, bueno, sentirse amenazada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones de violencia explícita también en las aulas, ¿no? Ataques directos con esta idea de que adoctrinamos, ¿no? Que quizás hasta hace unos años había público que lo pensaba, estudiantes que lo pensaban, sin embargo, ahora están habilitadas todos los canales para hacerlo público e incluso para denunciarnos por eso, ¿no? De hecho, en nuestra facultad, no fue el caso de nuestra materia, pero sí en otras, hubo situaciones de violencia explícita hacia compañeras docentes, que también sabemos que está ocurriendo en otras universidades, en algunas con situaciones mucho más graves, ¿no? De amenazas y demás. Pero bueno, son cuestiones que están empezando a suceder, sobre todo el 2023 en adelante, y que de alguna manera nos ponen en el lugar de, como decía Andrea y Rosario, empezar a pensar estrategias de cuidado colectivo, ¿no? De autocuidado y de cuidado colectivo. En ese sentido, me parece que es súper interesante también estos espacios y otros que se han ido construyendo también en la IMEC con compañeras de la Comisión de Derechos Humanos, también algunos espacios de reflexión de, bueno, ¿qué estrategias nos damos frente a este panorama para resguardarnos y poder seguir apostando a lo que nos gusta, a lo que nos hace felices, como decía Rosario, a lo que queremos dedicarnos, que es a trabajar en estas líneas de investigación, de estudio? En ese sentido me parece súper interesante pensar, en mi caso, entiendo que la producción académica es también un espacio de disputa política. Yo lo pienso como una herramienta política, como una herramienta de transformación. Podemos hacerle muchas críticas al mundo de la academia, pero también sabemos que es un espacio que está ahí disponible y que va a depender de quienes ocupen ese espacio, va a depender de lo que se diga, ¿no? En ese paper, en esa ponencia, de lo que se problematice, de lo que se visibilice, ¿no? La potencialidad
política que tenga esa producción, ¿no? Esa capacidad de transformar la realidad. En mi caso, yo trabajo desde hace muchos años con y sobre mujeres indígenas, específicamente mujeres del pueblo nación mapuche. Imagínense que si estamos viendo los ataques hacia los estudios de género y feminismo, mucho más se agudizan hacia quienes trabajamos con pueblos y naciones indígenas. Ahí la veía Andrea también, compañera Gigena, que también trabaja sobre mujeres indígenas, y además, no solo que vemos el ataque, ¿no? Sistemático, organizado, pero además creo yo que lo novedoso de este tiempo, digo, ¿por qué digo lo novedoso? Porque el pueblo nación mapuche tiene una larga trayectoria de ser atacado y de intentos sistemáticos y deliberados de deslegitimar sus luchas, sus demandas, ¿no? Desde Estanislao Ceballos, intelectual del roquismo, hasta hoy podemos rastrear campañas que sistemáticamente atacan, sobre todo en situaciones de conflicto. Lo novedoso de esta época, creo yo, es que hoy tenemos a las redes sociales como nuevo espacio de formación de opinión pública, ¿no? Sabemos que los medios forman opinión, pero bueno, las redes es ahí un actor, son un actor bastante de esta época. Cómo eso acompaña la violencia política, por ejemplo, contra las mujeres indígenas, y también otra de las cuestiones novedosas, si se quiere, es que todas estas campañas de desprestigio o de desinformación de género están craneadas, están pensadas como parte de un programa político, ¿no? Y de un programa político y sobre todo electoral. Me parece que eso marca mucho también el pulso de estos tiempos. Y por ende también mi trabajo, o yo como trabajadora, me he visto incursionando en otras discusiones, en nuevas preguntas que se abren, ¿no? En esta situación siempre trabajé las formas de organización y participación política de las mujeres mapuche en Neuquén, y bueno, frente a esto se abren nuevos interrogantes en relación también a las formas de violencia política que nos atraviesan, ¿no? En tanto mujeres y también a las compañeras mapuche. Creo que se abren nuevas preguntas y que por eso tiene un enorme potencial político nuestro trabajo, la posibilidad de visibilizar y de denunciar también situaciones que se viven, en este caso tierra adentro, lejos de las grandes universidades o de los centros de saber, en el llamado, comillas, interior del país. Me parece que seguimos teniendo esa, ese desafío político como investigadoras, ¿no? Pero bueno, en un contexto donde, como decía Rosario, se erosiona nuestro salario, ¿sí? Que está congelado, donde vivimos con la incertidumbre de no saber cuál va a ser la decisión mañana de quienes están en el gobierno sobre el futuro, no solo de CONICET, sino específicamente de nuestras áreas. Y también cómo eso se va viendo en los recortes, no solo de presupuesto para proyectos de investigación, ¿sí? Sino también en las becas. Y acá retomo lo que decía Rosario, en mi caso como miembro de una de las comisiones de evaluación de becas, ver también el impacto que esto está teniendo en la poca cantidad de postulantes a becas, porque claramente no hay mucho para ofrecer en este contexto de total incertidumbre, que no sabemos cuántos van a entrar, quiénes van a entrar, que los estipendios están totalmente congelados, ¿sí? No alcanzan. Entonces, por un lado, la preocupación en la poca cantidad de gente que aspira hoy a ingresar al sistema, en el caso de las becas, también una preocupación en términos de federalismo, ¿no? Como vemos también que son siempre de las mismas ciudades o regiones del país quienes llegan a postularse, entonces uno podría hacerse muchas preguntas. ¿Acaso de Patagonia? Está Renata ahí por ahí también, Hiller, investigadora patagónica, digo, de Patagonia, de Cuyo, del NOA, no hay personas que quieran aspirar o justamente están viéndose afectadas las condiciones materiales de existencia de manera que directamente ni siquiera se cruza la posibilidad de aspirar a ingresar al sistema y tienen que verse en la obligación de trabajar en otros ámbitos para llegar a fin de mes, básicamente. ¿Por qué? Porque también acá pensemos que las distancias son otras, ¿no? Y poder cursar muchas veces un doctorado nos implica trasladarnos
muchos kilómetros, no siempre están a la mano, la oferta de seminarios de posgrado, de eventos académicos, ¿no? Las distancias incluso dentro de la misma región patagónica. Renata está en Comodoro Rivadavia, yo estoy en Neuquén, nos conocemos hace mucho y hacemos parte del encuentro patagónico de teoría política y cada vez que nos encontramos son muchísimos kilómetros los que trasladamos para poder encontrarnos y debatir nuestras líneas de estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también ve afectado al estipendio o al salario de el investigador. Entonces, digo, empiezan a jugar todas estas variables y hacen que en muchos casos, hablo por Neuquén, muchos profesionales que hasta ayer aspiraban a tener una beca doctoral, formarse y demás, prefieran irse al sistema de la docencia provincial, donde los salarios se mantienen un poco mejor, digamos, tienen cierta estabilidad. De hecho, está pasando que muchos y muchas becarias de acá, de la zona, están renunciando a su beca y se van a trabajar al sistema provincial de educación. Lo mismo que docentes universitarios, y eso lo estamos viendo en muchas universidades, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas son principalmente las preocupaciones que me atraviesan como trabajadora de la ciencia para no extenderme más. Seguramente se me va a ocurrir algo más, pero por ahora dejo acá. Gracias. Gracias, Suyay. Sí, después sí, seguimos la conversación. Bueno, les doy la bienvenida a Juan y a Marisa. Doy la presento a cada uno, así vamos con sus intervenciones. Juan Sotelo es licenciado y profesor en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, diplomado superior en Antropología Social y Política con mención en Salud en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, docente e investigador por la UNPAS y la UNAUR. Se especializó en el campo de la antropología de la salud, particularmente en el estudio del VIH-Sida en Argentina, actuando desde el año 2005 hasta marzo de 2025 como miembro del equipo técnico de la Dirección de Respuesta VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación. Juan, te paso la palabra. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todas. En principio, gracias por la convocatoria a este espacio, a este encuentro. Y bueno, también gracias por la presentación. Yo voy a hablar un poquito, más que nada, si bien, bueno, soy docente en dos universidades del conurbano bonaerense y he desarrollado actividades de investigación en proyectos de voluntariado y extensión universitaria. eh, Siempre lo hice en paralelo a mi trabajo focalizado en la gestión, ¿no? En la gestión en salud, específicamente en un programa que, bueno, justamente a partir de que Argentina, ¿no? En los últimos 20 años y sacando este último, digamos, ¿no? Ha sido un país de vanguardia en materia de derechos y que ha logrado muchas legislaciones y derechos en salud y en temáticas justamente como VIH, género y diversidad sexual. Fue una dirección que se ha posicionado durante todos esos años dentro de lo que es la región de Latinoamérica en un lugar bastante privilegiado junto a México y Brasil, ¿no? Em, yo básicamente lo que quería, bueno, en función de las preguntas que había para hoy, contar un poquito brevemente sobre mi recorrido y también insertado con la universidad y bueno, y hacer una breve reflexión de este momento en el que estamos viviendo, ¿no? Dentro de lo que fue la dirección de VIH, una de las apuestas más novedosas que ha tenido esta dirección, este equipo de trabajo, justamente había sido el de generar cambios dentro del sistema público de salud con la intención de que siempre estuvieran dispuestos a brindar la famosa atención integral, ¿no? No solo en materia de algo tan específico como el HIV y las infecciones de transmisión sexual, sino brindarlo también a los grupos de la diversidad sexual, de identidades de género, y que son acciones que se han venido sosteniendo durante muchos años y donde vale la pena también preguntarse por qué una dirección como la de HIV se propuso justamente como una de sus misiones, en principio, abordar, digamos, esta temática y que donde fundamentalmente se encontraban algunos aspectos
inclusive no solo los epidemiológicos, ¿no? En los cuales se pasa a hablar de factores de riesgo a grupos más vulnerables a la infección, sino también desde un aspecto inclusive filosófico, ¿no? Donde se basan todas las propuestas de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y atención basadas en el respeto a las personas, la promoción de la autonomía, la construcción de la ciudadanía, ¿no es cierto? La apuesta a mejorar su capacidad de volver activa a las personas en la prevención y en la atención de este virus. Y el fundamento justamente era tratar de controlar la epidemia a través de esa activación, ¿no? de los individuos, de los sujetos que faciliten justamente la participación de los mismos, de los ciudadanos y en particular de los grupos más vulnerables que están afectados, ¿no es cierto?, a la infección. Em, digamos, la concepción política que tuvo esta dirección durante muchísimos años, que considera insoslayable la articulación justamente de los esfuerzos del Estado conjuntamente con la sociedad civil, y el Estado, digo, ¿no es cierto?, a nivel nacional, provincial, municipal, era esa estrategia privilegiada para trabajar en todos los niveles de la respuesta que tenían que ver con la atención, el diagnóstico, el tratamiento y también sus derechos, ¿no? Estas tradiciones que la dirección tenía de trabajar desde esta perspectiva, donde se toma también el fundamento epidemiológico, el paradigma de la vulnerabilidad y tener como eje político justamente la promoción del trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil, son los que han dado sustento durante todos estos años a esta dirección, la cual pertenecía hasta hace muy poquito, para mejorar el acceso de la población justamente de la diversidad sexual, tomar en cuenta la perspectiva de género, el reconocimiento de las identidades y las orientaciones sexuales, entendiendo que justamente esos esfuerzos programáticos eran los que tenían, digamos, como fundamento mejorar las posibilidades del cuidado para formar parte de esa respuesta integral, y que eso, digamos, son responsabilidades de los estados, ¿no? Y ahí me detuve un poquito. Justo hace unos días estuve leyendo un artículo justamente de Página 12, donde hablaba un poco de todo esto, del desfinanciamiento en las universidades, ¿no? De lo quieto que están los programas de salud, ¿no? En cuanto a prevención, promoción y derechos. Y decía ese artículo, ¿no? Una advertencia de Alicia Stolkiner, ¿no? Justamente en esta idea que ella introducía esta idea de peligro, ¿no? En el que nos encontramos en este momento, porque decía que el peligro suele ser el modo en que la sociedad reacciona ante lo que no puede integrar, ¿no? En un contexto en el que nos encontramos de tanta fragmentación y de tanta violencia, digamos, donde los vínculos están muy, muy marcados por la desconfianza, eh, justamente para ellos es fácil, ¿no es cierto?, construir eh, lo que se diría un enemigo, ¿no? Y esto es particularmente grande porque aparecen discursos mediáticos y políticos que alimentan esa idea, ¿no? Esa idea que en vez de promover el cuidado, o bueno, yo recuerdo inclusive antes de la asunción de este gobierno, cuando la dirección, por ejemplo, había comprado, salían en todas las noticias, ¿no es cierto?, que se había gastado un montón de dinero en penes de madera. ¿No es cierto? No tuvieron en cuenta que era un kit de prevención, el cual incluía otros elementos para la prevención y la promoción de estas infecciones, en los cuales eso no salió en ningún lado, ¿no? Entonces, en lugar de promover estas acciones de cuidado, se buscaba legislar, digamos, desde la excepción, transformando hechos puntuales en pruebas de una supuesta falla estructural, ¿no? Y que eso pone muchas veces en peligro el marco legal vigente, ¿no? Donde se han ganado muchos derechos, sino que también habilitaba nuevas formas de intervención coercitiva sobre los cuerpos y sobre las subjetividades, ¿no es cierto? Em, bueno, lo que estamos viendo justamente no es ese desmantelamiento, ¿no?, de un modelo tanto de la salud pública como de las universidades, ¿no es cierto? Y que está avanzando justamente cada vez más a acciones cada vez, o a esquemas más fragmentados, más precarizados y sobre todo también más mercantilizados, ¿no? Salvo, bueno, ciertas excepciones, como sucede, ¿no es cierto?, en la gestión que se está llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, los efectos de este proceso son los evidentes, ¿no? Lo que todos conocemos y lo que las compañeras han mencionado, ¿no? Los recortes presupuestarios,
el cierre de dispositivos, bueno, como dentro de nuestra dirección se habían llevado adelante, ¿no? Un dispositivo que duró muchos años sobre lo que tenía que ver con los consultorios de atención a diversidad sexual, los consultorios amigables o inclusivos, que en muchos lugares del país fueron apoyados desde el nivel nacional. Eso hoy no sucede, ¿no? El vaciamiento de los equipos, la exigencia de productividad, ¿no? En términos que se desconoce mucho de lo que en esas instituciones se hace, ¿no? Instituciones de referencia, por ejemplo, bueno, lo que sabemos, ¿no? El Hospital Garrahan actualmente, meses atrás con también el Laura Bonaparte, ¿no? Que ha sufrido recortes importantes y que ponen en riesgo su funcionamiento, ¿no? Todo esto asumido, sumado, ¿no? A que también esto afecta a la salud mental, ¿no? Algo que también deja de ser priorizada y relegada, ¿no? En este contexto. Em, a su vez, por supuesto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la crisis económica, crecimiento de la pobreza, el desempleo, ¿no? Y esto lleva a esa destrucción de los tejidos sociales que van a generar más y más problemas, ¿no? La angustia frente a lo que es el futuro, la medicalización de ciertos malestares, eh, cuestiones de violencia, aumentos de casos de suicidios, ¿no es cierto? Sobre todo en población adolescente, ¿no? Bueno, todas cuestiones que eh, nos lleva a preguntarnos, ¿no? Qué hacer frente a estas situaciones, sino también preguntarnos qué tipo de sistema construimos para que eh, no sea la tragedia la que aborde las agendas, ¿no? De salud pública, de las universidades, ¿no? Sabemos que, creo yo, bueno, que la responsabilidad del Estado no se tiene que agotar solamente en garantizar leyes que bien tenemos ganadas, ¿no es cierto? Sino también hacer o tratar de imponer, ¿no? Que eh, se deben crear condiciones de vida dignas, ¿no es cierto? Sostener esos dispositivos, el presupuesto universitario, la formación de profesionales. Y bueno, como para cerrar un poquito y después cualquier cosa atendemos a preguntas, a dudas o inquietudes, creo yo que frente a a veces ese miedo, ¿no? Y ese odio que se tiene, a veces nos paraliza. Tratar de poder salir airosos de eso, responder y aprovechar y discutir en espacios como este y en todos los ámbitos que desde las ciencias sociales, por ejemplo, nos toquen actuar. Em, por el principio yo también prefiero dejar por acá y cualquier duda o inquietud puedo atenderlo, pero bueno, yo reitero, ¿no? Vengo más desde mi fuerte trabajo fue en la gestión en la salud pública y en una dirección tan específica como fue la dirección de VIH, donde, bueno, tengo muchos amigos y compañeras ahí que están tratando de sostener al menos los ciertos logros y el posicionamiento que esta dirección supo tener. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, Marisa Fournier es socióloga de la UBA, docente e investigadora del área de política social del Instituto del Conurbano de la Nacional de General Sarmiento y dirige la diplomatura en géneros, políticas y participación en esa universidad. Gracias, Marisa. Gracias, Andrea. Gracias por la invitación a esta conversación. Qué sé yo, desde dónde hablar, ¿no? Digo, además de eso, soy profundamente feminista desde hace mucho tiempo y en algún momento conformamos la diáspora feminista hasta que todo esto se conjugó en la RUG, en la Red Universitaria contra las Violencias y por la Igualdad de Género. Esto fue un trabajo enorme que hicimos junto a otras compañeras. Bueno, Andrea andaba por ahí también dando vueltas junto con otras colegas de la UNSAM y otras tantas compañeras de la UBA y otras tantas universidades, ¿no? Pero lo que yo pensaba cuando hablábamos con Florencia, Florencia me dice, bueno, ¿y qué pasa con esto de la universidad del territorio? Y aquí podemos situarnos en dos dimensiones. Por un lado, en lo que viene pasando a nivel de la destrucción o el intento de destrucción del sistema universitario,
y particularmente de todas las políticas dirigidas a la extensión universitaria, preguntarnos qué pasó con eso específicamente dentro de lo que es el sistema, pero por otro lado también recuperar o reponer cuál es la historia de los feminismos en las universidades y cómo esta división entre universidad y territorio, que en el caso de la Universidad de General Sarmiento se puede decir que quizás sea una marca institucional, esta relación dinámica y permanente con las dinámicas territoriales y con los actores y los agentes y las actrices que trabajan por una democratización en un escenario castrense y religioso, como saben que es General Sarmiento, San Miguel. Si bien es una marca institucional, creo que esta universidad ha sido un escenario muy amable para nosotras, las feministas. Porque en realidad las feministas, o quienes trabajamos para la democratización del sistema universitario, para la democratización en dos planos. Por un lado, por la incorporación de mujeres y diversidades en el hacer académico, pero también por la democratización de las agendas de investigación. Hasta que los feminismos no formamos parte de la universidad, los temas de cuidado que hoy están en agenda no eran temas dignos de ser investigados, no eran temas dignos de ser estudiados, no eran temas dignos de ser enseñados, ¿no? Entonces, recién con la incorporación de las feministas en las universidades, empezaron a modelarse de otro modo las agendas de investigación y también las agendas de docencia, que recién en el 2020, a 2 años de la institucionalización de la RUCE, que fue creada en el 2015, y de la mano de toda la revuelta de la marea verde, recién ahí empiezan nuevas generaciones de feminismos a tallar en la agenda académica y recién ahí pudimos consolidar experiencias de formación curriculares, ¿no? En estos temas, porque hasta este momento la curricularización de la agenda de género era casi un sueño utópico, ¿no? Entonces, un poco esto, traer que la división entre territorio, entre el afuera y el adentro, para las feministas no es una novedad, esta integración, ¿no? Al menos las que trabajamos en la posibilidad de trabajar en lo que deseamos, esto ha sido así siempre. Fuimos diásporas feministas dentro de las universidades, al menos en una proporción bastante relevante. Quería traer esto porque me parece que en esto de universidad-territorio puede haber universidades que sean menos amables a esta articulación y hay otras que son muy amables, que quizás entraron por temas del desarrollismo, ¿no? Como es el caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento, entraron los desarrollistas y vinimos las feministas, pero las feministas encontramos en ese compromiso de las universidades con el desarrollo productivo, con la ampliación de los derechos humanos, un terreno fecundo para, por ejemplo, promover la institucionalización de la RUGE en el CIN, ¿no? Que eso nuevamente impactó en el sistema universitario. Y me parece que acá volvimos a repensar las universidades dentro de las universidades, ¿no? Empezamos a hacer los congresos de universidades feministas, empezamos a amplificar los núcleos de debate sobre género y diversidad dentro de los congresos, que no era la jornada de historia de las mujeres, ¿no? Como que nuestros temas empezaron a circular. Y ahora estamos en un momento epocal y estructural en donde quieren volver al cercamiento de las universidades sobre sí mismas, y este cercamiento tiene como una doble vertiente. Por un lado, acercamiento porque ganamos cada vez menos y como ustedes comentaban hace un rato, hay colegas que están yéndose a trabajar a otros lados porque las universidades no rinden o que están teniendo 4 o 5 trabajos, por lo tanto no pueden hacer otra cosa que o desertar o estar estamos desbordadas por la cantidad de trabajo que tenemos que hacer para llegar a fin de mes. Pero en el plano específico de la extensión universitaria o de la relación entre territorio y universidad, todas las líneas de la Secretaría de Política Universitaria que estaban dirigidas a extensión se cortaron. Es decir, en el caso de la Universidad de General Sarmiento se pasó de 15 proyectos de extensión
a cero. Y eso es otro cercamiento de las universidades, ¿no? Otro cerramiento de las universidades sobre sí mismas, como política estratégica. Digo, nosotras las universidades tenemos la función de formar sujetos, cuadros político-técnicos. Digo, estemos, y sobre todo las feministas, estemos donde estemos, estamos contribuyendo a el incremento del valor cultural direccionado, porque es un valor, un acumulado cultural, un acumulado de conocimientos orientado a la profundización democrática. Y para esto, las actividades de extensión universitaria, para nosotras y para nosotros, son un recurso súper importante, ¿no? Para la multiplicación de aquello que llevamos y que siempre va a tener algún lugar de disidencia, ¿no? Que siempre se va a correr de la norma, de si siempre estamos en cuestión, si lo que decimos efectivamente es científico, ¿no? Qué grado de rigurosidad tienen nuestras investigaciones, vis a vis otras investigaciones que no se la mira con lupa. Esto tiene que ver con desigualdades de género, ¿no? Con qué se pone en duda y qué no, según quién sea el sujeto enunciante y la metodología que utilice, ¿no? El conocimiento, si hacemos literatura o ciencia, bueno, todas estas cosas son que circulan son las cosas que circulan en nuestro, pero volviendo a esto de la Secretaría de Políticas Universitarias, por la pregunta que me había hecho Florencia cuando charlamos en aquella ocasión. Hace 3 años, por presión de las secretarías de extensión o de vinculación tecnológica y social, se logró que dentro del presupuesto nacional haya una línea de financiamiento para las actividades de articulación entre la universidad y el territorio, entre la universidad y otros actores institucionales. Esa línea de financiamiento, como es ley, todavía persiste, pero se redujo tal y como se redujeron nuestros salarios, ¿no? Era una línea presupuestaria chiquita que está comprimida. Después todo el dinero que se destinaba a extensión universitaria desapareció. Entonces, y a nivel de la provincia de Buenos Aires, sí hay proyectos que intentan incorporar la utilidad social, para decirlo de algún modo, la utilidad social de conocimiento producido a través de la articulación entre investigación e intervención, o esto de para qué sirve lo que hacemos, pero las líneas que se están priorizando son las líneas productivas, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo industrial, con el desarrollo económico. Entonces me parece que ahí nuevamente los feminismos tenemos otro desafío epistemológico para que se reconozca el trabajo que predominantemente hacen las mujeres, por ejemplo, el trabajo de cuidados, como parte del sistema productivo. Hemos producido evidencia empírica, se sabe que es un nicho de mercado, se sabe que es un espacio que genera valor y que genera trabajo y que ese valor y ese trabajo no puede ser fácilmente sustituido por la tecnología, como sí podemos ser hasta nosotros mismos, ¿no? Digo, con la inteligencia artificial, digo, hay trabajo que se puede sustituir, el trabajo de cuidado no se puede sustituir. Sin embargo, incluso los proyectos que se financian desde los sectores más progresistas no incorporan los temas de agenda que traemos las feministas, incluso en el campo de la producción y de la economía. ¿Me explico? Y esto tiene que ver con cómo se repone, si se quiere, un sesgo patriarcal a nivel sistémico, ¿no? Que también atraviesa el sistema universitario, que también atraviesa las líneas de financiamiento que se proponen denodadamente la vinculación entre las universidades y el territorio, ¿no? Como si todo aquello que produjese valor fuese la empresa, como si todo, y determinado tipo de empresas, ¿no? Entonces, digo, bueno, en esta situación estamos. Y por otro lado, yo creo que así como las feministas logramos
democratizar, ¿no? Democratizar el sistema universitario por nuestra participación dentro de las universidades, pero también con la incorporación de nuevas agendas. En esta pregunta que me hacía Flores, decía, bueno, ¿cuáles son los intereses de los actores más desfavorecidos en esta coyuntura? ¿Qué tipo de agendas podemos configurar de manera compartida desde una perspectiva feminista? ¿Qué lugar tienen los otros, el otro más allá? ¿Cuál es el trabajo que nos podemos dar en el establecimiento de puentes, ¿no? De puentes. Y puente no es ir al territorio allí donde la gente no llega a la universidad, sino los puentes tienen que ver con el ida y vuelta, con la posibilidad de ir y venir, con la posibilidad de hacer que las fronteras de la universidad sean cada vez más porosas. Y esto también va a incidir en las agendas que nos demos para producir conocimiento a favor de determinados sectores y para que esos sectores también vean a la universidad como algo, como un lugar deseable, como un lugar, sí, como un lugar posible, como algo que efectivamente tiene que ver con mejorar las condiciones de vida y la calidad de la vida y una vida más vivible, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos otro desafío de cómo intensificamos esta democratización, o al menos probar, al menos apostar por esta hipótesis, porque la verdad que están destruyendo absolutamente todo lo que creamos. Digo, no hay mañana que nos levantemos, que no nos encontremos con una noticia de cerró el sistema de atención de urgencias del Garham, cerró esto, cerró, todo el tiempo. Entonces, en este escenario, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer? ¿Y qué preguntas nos tenemos que hacer que incluso revisan la noción de pensamiento crítico? El pensamiento crítico, si era la crítica digamos, ahora de diagnósticos estamos sobrepasadas de diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer que incrementen el deseo, las pasiones alegres, aquello que nos vitaliza? Y esta posibilidad de vitalización, como también, como decía, creo que Rosario Suyay, como una política de cuidado, de autocuidado, de aquello que nos preserva del avance de la necropolítica, ¿no? Que es lo que efectivamente está pasando. Entonces, son preguntas que nos estamos haciendo con otras. Sí creo que los feminismos y los transfeminismos en el sistema universitario tuvimos como este devenir, la diáspora dentro de la universidad, esto creció muchísimo. Son más la cantidad de investigaciones que incorporan la perspectiva de género, que lo que hicimos fue mirar la universidad hacia adentro, las universidades feministas, y que esto nos concentró, digamos, hacia adentro de las universidades, y que quizás ahora tengamos que volver a como aceitar o a potenciar los puentes entre los feminismos adentro y afuera de la universidad, ¿no? Me parece que ahí quizás podamos volver, o no sé, no sé, la verdad es que no sé. Lo que sí sé es que las feministas durante mucho tiempo tuvimos que ingeniarnos modos de hacer que no eran los modos de hacer tradicionales en las instituciones, en cualquier tipo de institución. Entonces, hay algo que aprendimos y hay algo que sabemos, al menos las que empezamos con estos temas o las que legamos, los que otras empezaron, que son parte de nuestro capital. Y que eso estaría bueno reponerlo, reinventarlo, ponernos a pensar, digo, cómo nos la arreglamos en aquellas épocas donde género no era un tema de agenda, ¿no? Y ahí quizás haya un aprendizaje y una tarea que podamos darnos en los encuentros por venir. Bueno, gracias. Gracias, Marisa, gracias, bueno, a les cuatro. Por los disparadores, las presentaciones, abrimos el micrófono a quien quiera hacer una pregunta, comentario. Lo pueden también hacer por el chat si quieren. Yo hago una como para romper el hielo, porque, bueno, y también
retomando la presentación de Marisa y de otra Marisa que participó en encuentros anteriores, Marisa Sensabela, que decía esto, bueno, retomar el ejemplo las estrategias que se dio el feminismo en las universidades, la RUGE, como una idea como propuesta, ¿no? Porque una de las intenciones del ciclo era también generar propuestas de resistencia y más que, además de pensar el momento. Y retomando esto que también planteaba Charo, ¿no? Como y Suyay, ¿no? Con la idea del ataque a la afectación moral también de quienes nos dedicamos a ciencia y en el ámbito de la universidad. ¿Cómo les parece que se pueden construir narrativas en este escenario? Si es sostener las mismas narrativas, ¿cómo intervenir en esa dimensión que son las imágenes que se dan sobre lo que hacemos, sobre lo que somos en la sociedad? ¿Qué estrategias les parece? Si con campañas de repudio, con insistir en lo mismo, si eso lo pensaron en los distintos áreas donde se desempeñan cada uno, cada una. Sí, les estoy pidiendo mucho, yo sé, algo? pero sí, No es una respuesta porque no la había no, pensado a la pregunta, pero por ahí sí, tomando en cuenta ciertas experiencias que han surgido y que no, o situaciones que nos trajeron preguntas similares a las que vos planteas, André, que además creo yo que hay varias preguntas que se repiten en distintos espacios que una transita, ¿no? Porque por un lado, como decía Marisa, es constante el ataque. Todos los días nos levantamos y hay un anuncio que dinamita algo, ¿no? O que nos ataca por algún frente. Entonces la discusión es, ¿salimos a responder cada uno de esos ataques o no? Vamos, si eso es permitir que de alguna manera nos marquen la agenda nuestra, o si tenemos que construir nuestra propia agenda, y atado a eso, ¿cómo mostramos? Esto decían, bueno, ¿qué mostramos? ¿Cómo mostramos de lo que hacemos? ¿No? Esta discusión, bueno, ciencias sociales, ¿para qué sirven las, ¿no? Digo, esta discusión de tenemos que salir a mostrar o eso es lo que buscan y nos están instalando esa necesidad como en nuestras agendas, hasta dónde sí, hasta dónde no. No es una discusión fácil, yo creo que no está saldada, ni por lo menos en los espacios institucionales que transito, no hay un acuerdo o no está saldada la discusión, pero sí, en el caso nuestro, hablo como equipo de cátedra y grupos de investigación, hemos decidido que frente a algunos ataques específicos al campo de las ciencias sociales, de los estudios de género feminista o de derechos ganados, ¿no? De esto que hablaba Juan, ¿no? Cuando hay un anuncio que realmente es un retroceso en materia de derechos, pronunciarnos. Eso sí, fue como una decisión política grupal que tomamos, no frente a todas las cosas, porque si no estaríamos todos los días pronunciándonos por algo, la verdad, porque es todo horroroso, pero sí frente a algunos ataques muy específicos decidimos pronunciarnos públicamente y hacer circular esos pronunciamientos dentro de la comunidad educativa, por ejemplo, de la facultad. O en el caso del instituto de CONICET lo mismo, y me parece que de esa manera pudimos, al menos es mi sensación, quizás me equivoco, ir tejiendo ciertos puentes, ¿no? Lo que decía Marisa, con otras instituciones, por fuera del ámbito universitario, por fuera del ámbito del instituto de CONICET, por ejemplo, acá con la provincia, con el gobierno de la provincia, con escuelas, bueno, con distintos espacios institucionales, por el hospital, digo, lo veo a Juan por lo de políticas de salud, ¿no? Que a partir de esos pronunciamientos también empezaron a acercarse y a proponernos trabajo conjunto, ¿no? Distintas actividades para dar difusión también a lo que se está haciendo desde la universidad, a lo que se está haciendo desde el instituto o de los institutos acá. No es sencillo, y ya les digo, no es que esté saldada decir, bueno, vamos a salir a mostrar, sino también, sí, bueno, de qué manera podemos ir construyendo conocimiento colectivo y situado, ¿no? Y que de alguna manera tenga realmente impacto en la comunidad universitaria, local, provincial. Parece que esto de
pronunciarnos nos habilitó, nos abrió algunas puertas en ese sentido. Esa es mi percepción. Yo no sé, la verdad es que no sé, pero creo que tenemos que quizás imaginar apuestas, ¿no? Imaginar como por dónde y apostar y probar. También sí creo, yo trabajo temas de cuidado, trabajo sobre la organización comunitaria y territorial de los cuidados. Me dedico a investigar estos temas. Ahora, ¿cómo se puede investigar? Se puede investigar sobre una situación o se puede investigar con estos actores situaciones específicas Y me parece que ahí nos debemos una tarea de la organización y la priorización de temas urgentes en las agendas de investigación, junto con otros o con otras quienes son nuestros objetos de investigación, entre comillas, ¿no? Digo, ¿cómo priorizamos nosotras las agendas? Digo, ¿quién? No solo quién nos pone la agenda, sino dentro de las agendas, que son múltiples, cuáles son cuáles, cuáles serían los factores más explicativos que otros, ¿no? Tarea de la ciencia, la jerarquización del conocimiento, de qué pasa a ser, o qué cadena de causalidades se pueden armar. Me parece que ahí es en diálogo con otros, pero en diálogos también, que también atraviesen la agenda de investigación. Y hay otra cuestión que para mí tiene que ver con la ética feminista y con la epistemología feminista, que es establecer acuerdos éticos con el otro. Es decir, ¿qué narrativas? Y bueno, las narrativas son narrativas, nosotras ya sabemos que la ciencia no es neutral, ya sabemos que hay una resistencia al objeto y que hay una rigurosidad y que hay un compromiso ético, científico de no decir cualquier cosa. Ahora, también me parece que nos tenemos que dejar afectar por aquellas narrativas que van en el sentido del buen vivir, que van en el sentido de la democratización, ¿no? En algún momento yo me peleé con el tema del participastómetro, ¿no? Digo, mirábamos las organizaciones sociales y qué tan democráticas y participativas eran, y si en realidad había relaciones de autoridad entre, mirémonos nosotras, miremos las universidades para aplicar una escala de feministómetro o de participestómetro, ¿no? En términos analíticos. Me parece que es eso, que es revisarlo todo desde una ética feminista, en donde las narrativas vayan en favor de aquello a lo que nos comprometemos quienes tenemos, si se quiere, alguna filiación con este deseo de relaciones más democráticas y de vida más vivibles, donde todas, todos y todes tengamos lugar. Entonces ahí es dejarse afectar, eh, incluso como estrategia de sobrevivencia del sistema universitario y del sistema planetario. ¿No? El cambio climático lo estamos viendo todos los días. Digo, por ese lado, digo, es medio hiper pesimista e hiper optimista lo que estoy diciendo en un mismo momento. Y la otra cosa que también rompe con la racionalidad hegemónica es que una cosa también puede ser con la otra cosa, ¿no? Vieron que Popper decía que esto no podía suceder. Y bueno, las feministas decimos sí, las contradicciones son parte de, del conocimiento. Puede pasar esto y también esto otro. Los transfeminismos nos trajeron esto. Que puede pasar esto y también esto otro, ¿no? La epistemología del y también. Gracias. Un poco retomando esto que decía Marisa sobre, y volviendo a tu pregunta, Andrea, sobre la supervivencia en la que estamos, un poco lo que se me vino primero cuando escuché tu pregunta fue como en qué momento construir esas narrativas, con qué recursos. Como que en estos escenarios tan tremendos se presenta la cuestión de, bueno, ¿cuántas más tareas van a cargar sobre nuestras espaldas, ¿no? En algún punto. Y lo que pensaba era que un poco lo que decía Suyay en su intervención sobre el impacto político que pueden tener nuestras investigaciones y que muchas de quienes estamos en los estudios o todas, digo, tenemos también esa voluntad de que tengan un impacto,
pienso, bueno, que hoy por hoy una forma de contribuir a esas narrativas es generando condiciones para poder al menos terminar nuestras investigaciones. Por lo menos lo hablo desde el punto de vista de les becarias, ¿no? Realmente en los grupos de escritura de la IMED, que son un espacio donde nos reunimos eh, muchas personas, pero realmente la mayoría somos becarios, se presenta la cuestión de la continuidad, incluso de la investigación doctoral, investigaciones que por ahí están ya prácticamente terminadas, pero que es encontrar un momento para escribir la tesis cuando te quedaste sin beca en este escenario es imposible. Entonces también me parece a mí que, digo, es como parte también un poco de lo que decía Marisa sobre este y de los feminismos, ¿no? Como me parece que es un poco encontrar esos lugares de encuentro entre la búsqueda personal de supervivencia y el compromiso con el cambio colectivo, como dónde podemos encontrar esos lugares de intersección para no seguir recargando, digo, si no me parece que entramos en una lógica de como de la política si se quiere, más tradicional, de pensar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿De con qué recursos? ¿En qué tiempo? Como no me parece como no dejar de ver esa situación, ese telón de fondo, incluso de las trayectorias individuales, ¿no? No sé, a mí todo el tiempo se me viene eso, que también siento que en parte es lo que me trajo el feminismo en mi propia participación política. Eh, Como de todo el tiempo tratar de buscar ese y entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Nada, eso se me venía. Tampoco es una respuesta, más problemas, no más. Sí, está bueno, los grupos de escritura son un espacio re interesante de la asociación y cómo vienen sosteniendo mutuamente. Eh, André, ¿puedo decir algo totalmente Sí, incorrecto, pero que estamos pensando con otras compañeras, que también, con esto que decías, Rosario, de las condiciones de posibilidad, ¿no es cierto? Las condiciones materiales de existencia, la sobresaturación del trabajo, digo, hay compañeras que están trabajando 12 horas para poder llegar a fin de mes, y esto es así y es tremendo, ¿no? ¿Qué espacio queda para? Y con otras decíamos, bueno, poder elegir en qué desertamos, ¿no? ¿En qué desertamos también de lo que se pretende de nosotras en un sistema que está siendo atacado? Entonces hay como ciertos cánones de productividad o ciertos cánones de qué hacer, cómo hacer, de qué modo hacer. De verdad que es una situación, yo pienso, no sé, eh, pienso en temas de política pública. Ahora recuperamos la diplomatura, se va a empezar a dictar de nuevo, ¿no? Estuvo suspendida por temas presupuestarios, vamos a poder volver a generar un escenario de intercambio de pensamiento colectivo, de formación sistemática y rigurosa en una direccionalidad determinada. Es un espacio muy lindo, ¿no? De transformación y de sostén y de potenciamiento. Sí, bueno, vamos a dar, parte de las clases son sobre cuestión social y política social. Hablábamos con Maisa Vascuas, una compañera politóloga. Ella está a cargo de 2 clases de política social. Me dice Maisa, ¿y por qué no hacemos una reunión de todo el equipo? Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de política social? ¿Qué estado? ¿Qué estado? Cuando la gente está criticando al Estado, ¿no? Cuando la población. Entonces, ahí hay como, un montón para hacer. Eh, Donna Haraway dice que la declamación ya no sirve, ¿no? Lo que planteaba el tema de que lo declamativo, bueno, ay, no sabemos mucho, ¿no? Pero sí sabemos quizás que hay cosas que nos desafían. Y la idea de deserción me parece interesante. gracias. Bueno, si no hay No, otros comentarios, María.
Y eso, que no sé si alguien tiene algún comentario, quiere agregar algún comentario. Creo que también hay cansancio y eso es parte de lo que venían expresando. Y me parece que, bueno, en principio, nada, agradecerles nuevamente que hayan aceptado ser parte de este tercer encuentro y también desde el CITRA a la IMED por habernos invitado a coorganizar estos encuentros. Em, Habría con lo del cansancio porque me parece que es un poco una sensación que venimos también compartiendo y que tiene que ver con varias de las cuestiones, ¿no? que señalaban que como efecto de una forma de violencia, ¿no? Digamos que se expresan en formas de hostigamiento estos últimos días, de allanamiento, detenciones de compañeras, o sea, situaciones que uno realmente no creían nunca más, digamos, que ya no iban a suceder, que no eran parte de nuestra experiencia, ¿no? Entonces esa sensación que se expresa en el temor a qué a los contenidos, ¿no? Eso es una cuestión de la que hablamos bastante en las cátedras, ¿no? Que no habíamos tenido nunca de cuidar qué contenido y cómo, ¿no? No vamos a dejar de dar contenido, pero de qué manera por esto que traían Suyai creo que lo traía en relación a las situaciones de persecución, ¿no? O de cierta sensación de persecución en las aulas, y que me parece que este juego violencia, precarización de la vida, ¿no? Que no es otra cosa que el avance del capitalismo, se está expresando de una manera muy, muy profunda en el mundo académico, de una manera o en el ámbito académico, que en algún sentido estaba, porque no es tampoco que, eh, digamos, nuestra condición de vida en el CONICET o en las universidades no fuera ya precaria, pero que se profundizó, ¿no? De una manera muy, muy, muy fuerte en este tiempo y creo que lo que traían expresaba, en particular la intervención de Rosario ponía eso muy en evidencia, ¿no? En la situación de las trayectorias de becarias, ¿no? Que me parece que ahí había una idea de de ser becario como permanente, que también conecta con algo que veníamos trayendo y que estaba en la convocatoria de, bueno, pensar procesos locales a escala global, ¿no? Y cómo, digamos, hubo una discusión o una reflexión fuerte en otros contextos, en Europa sobre todo, y también en Estados Unidos sobre estas trayectorias de precarización, obviamente salvando las distancias, pero de postdoctorado más postdoctorado más postdoctorado, ¿no? Esa situación que se eterniza y que se hace como parte y en ese sentido me parecía algo que también había surgido en los encuentros previos en relación a cómo pensarnos en tanto evaluadores, en las comisiones de evaluador o de evaluación de CONICET o también en las universidades, desde dónde introducir otras trayectorias posibles, ¿no? Que también sean albergadas, digamos, en este contexto y hacerle lugar, digamos, a eso. ¿No? Me parecía muy, muy, muy potente y lo pensamos también en trayectorias de 20 años, ¿no? De construir CVs que son productivos, digamos, en determinados ámbitos y que no lo tienen. Y eso como también se expresa en, por un lado, defender nuestra condición de trabajadores, de trabajadoras, ¿no? Seguir sosteniendo, o sea, seguir trabajando como manera de resistirse y al mismo tiempo como eso es una paradoja de alguna manera, ¿no? Y que se expresa en pluriactividad o sobre trabajo, digamos. Entonces, ¿cómo estamos un poco, me parece, en esa paradoja de seguir resistiendo espacios de evaluación, seguir resistiendo espacios de trabajo en condiciones cada vez más precarias? Y desde dónde entonces repensar estas distintas formas que fueron trayendo de alguna manera, que me parece que ahí eh, cómo sostener trabajo en el territorio, ¿no? Que es lo que traía Marisa, pero frente a situaciones de desarmado, digamos, de políticas, como traía Juan, me parece que es
y del trabajo colectivo, ¿no? Que lo traían también las chicas, a las compañeras al principio, me parece que eso es clave, ¿no? Cómo seguir sosteniendo espacios colectivos, porque en realidad el ataque al de financiamiento en ciencia y técnica y universidad es un ataque a la construcción de trayectorias colectivas, digamos, ¿no? O sea, cuando se interrumpen becas, cuando se interrumpen ingresos, cuando se interrumpen proyectos colectivos, se está interrumpiendo esa posibilidad de construir colectivo y ahí me parece que en esta cuestión de cómo sostenemos espacios colectivos, digamos, cómo de alguna manera aquello que está más amenazado es aquello que potencialmente nos puede eh, digamos, puede construir esos puentes que nos permiten de alguna manera salir, que es lo que traía Marisa, ¿no? Salir y hacer, y en ese punto cómo nos están obligando a tener que insistir o mostrar que lo que hacemos vale la pena, ¿no? Que eso es, me parece, lo que es más tremendo, tener que estar, digamos, mostrando todo, que algo em, que el trabajo que hacemos es un trabajo que hay que poder, que hay que mantener, ¿no? Y esa amenaza a nuestra continuidad, digamos, nuestra forma de trabajo. Entonces me parece que ahí, como, bueno, esto que también señalaba Andrea, que apareció, de hecho, en el primer encuentro, cómo recuperar eh, formas de hacer del feminismo que apuestan al trabajo colectivo, que apuestan a esos puentes, que apuestan al trabajo del territorio. Me parece que, bueno, de ahí surgió la organización de estos encuentros que bueno, estamos ahora cerrando este tercer encuentro, pero la idea es poder dar continuidad y multiplicarlos y esperamos que podamos seguir pudiendo pensar por dónde construir estrategias colectivas en un contexto que nos está resultando muy opresivo, ¿no? Eso es un poco, creo, la sensación, ¿no? La sensación es que es muy opresivo. Entonces me parece que ya poder seguir sentándonos a conversar, no para quedarnos más tranquilas de que eso vale, que estamos haciendo algo con eso, sinceramente no. Sí, porque me parece que justamente lo que se está buscando es destruir lo colectivo. Entonces, poder sostener esos espacios colectivos creo que es fundamental, ¿no? Y creo que en ese punto la tarea de la asociación, de la que además de coorganizar soy parte como socia, digamos, me parece que es clave en el sentido de, bueno, cómo sostener esos espacios para poder, por ejemplo, que se puedan finalizar tesis y otra cosa que me pareció interesante de lo que aparecía es esta idea de la diáspora como forma de intervención y como estrategia, ¿no? Para también contrarrestar procesos de migración, ¿no? Y para adentro y o para desde dónde sostener esos procesos de migración. Em, Nada, hasta ahí algunas reflexiones en función de lo que fueron trayendo y de las cuestiones que fuimos conversando en los encuentros previos y de volver a agradecer la participación y el tiempo de pensar y de volver a encontrarnos, ¿no? Me parece que, nada, la apuesta es poder darle continuidad al espacio y bueno, tal vez también pensar eh, cómo como volver a escucharnos, ¿no? Por eso estamos también grabando en función de proponer una reflexión más transversal de lo que hasta acá fuimos conversando. Si hasta por ahí en el medio alguien tiene ganas de abrir micrófono y de intervenir, o los compañeros que volvieron, que abro nuevamente el micrófono, Andrea, si no, también. Gracias, agradecerles. Sí, teníamos ganas en el encuentro anterior, salió como una idea de armar algo en términos de campaña gráfica a partir de las cosas que fueron surgiendo en los encuentros o en redes, para eso, para tener una voz como asociación
asociación y junto con Citra que eso, que nos permita intervenir. Justo acá vino el Chitín, que otra voz que quiere intervenir, que nos permita intervenir desde otro lugar. Ayer hubo una reunión que se organizó por una asociación de investigaciones territoriales, eh, también tratando de ver, bueno, de generar un posicionamiento donde sean las asociaciones, que esté otro actor que esté demandando al gobierno, al directorio de CONICET como un actor organizado, y nada, me parecía que puede ser algo interesante de armar como estrategia, como una idea de construir una narrativa, una representación que esté desafiando ese nuevo sentido común eh, que nos bastardea tanto, ¿no? Como desde nuestros saberes, nuestra forma, nuestra intervención, nuestro rol también en la garantía de derechos, en la transformación social. Así que espero que esta segunda parte del año nos vuelva a convocar de la IMER con ese horizonte. Bueno, agradecerles nuevamente la participación, las experiencias, los diagnósticos, eh, las propuestas, porque en los 3 encuentros hubo propuestas que son interesantes para retomar. Así que parece que está bueno cerrar con ese compromiso de que además de difundir el encuentro, sea tratar de tomar la posta en pensar con otras, en pensar una de esas narrativas. Andrea, Paula, Sí. mira, perdón. No, una vez imaginamos hacer una gran campaña, también intervenir en el plano de lo cultural, lo más, lo que se puede diseminar no a nivel de discusiones interactorales, políticas, sino más con la idea de retícula. Y no sé si vieron una ilustradora que hace estampillas, que son muy bonitas. Es una ilustradora que hace estampillas de todo. Y había hecho una estampilla en defensa de la educación pública, pero una vez imaginamos eso en los colectivos, en las puertas de las casas, en los comercios, ¿no? Como una gran campaña, eh, como una campaña de alfabetización popular, pero instalando algún símbolo, algún isotipo que referencie a la educación pública y que esto se haga en todo el país, ¿no? Pero requiere un compromiso muy grande de mucha gente, pero sí. También apuntar a estos otros medios, ¿no? Que no son los medios mediatizados, sino en donde el cuerpo está presente y más cultural. Pero gracias. Bueno, entonces damos por finalizado el encuentro de hoy. Muchas gracias otra vez por, por participar y por, bueno, estar estas 2 horas. Gracias Gracias. a ustedes. Chao.